Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Especiales Muy Positivos. Nosotros pues hablamos de buenas nuevas, de eso se trata el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Así que hoy tenemos gratas noticias como siempre. Sabemos que hace aproximadamente un mes tuvimos un resultado sorprendente, ¿no? En el plebiscito del 2 de octubre, así que ganó el no y un sector importante de la iglesia cristiana en Colombia había hecho campaña de manera específica sobre este aspecto. Hoy tengo al pastor Edgar Castaño, presidente de Sedecol. Nosotros seguimos confirmando que Sedecol es la voz oficial de la Iglesia Cristiana en Colombia, así que nos acompaña desde la preciosa Iglesia Bautista Central el director de Sedecol, Edgar Castaño. Pastor Edgar, bienvenido nuevamente a Muy Positivo y gracias por estar aquí. No, Oscar, muchas gracias más bien a usted por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Este es un tiempo muy especial para la iglesia. Hemos tenido muchos desafíos, pero aquí estamos, mi hermano, y claro, con la posición de muy positivo. Nosotros somos positivos frente a cualquier desafío que tenga la iglesia en el día de hoy. Pastor, lo extrañamos en La Guajira. Qué preciosa labor en La Guajira, un tiempo realmente extraordinario, pero usted está comprometido para que en nuestra próxima visita a La Guajira, en este proyecto que sabemos que va a trascender por muchos años, que se llama Conexión Guajira, usted nos va a acompañar como líder de Sedecol. Sabemos que va a estar muchos años también usted allí presente ante este importante organismo de la iglesia cristiana en nuestro país. No, yo tenía toda la intención de ir a La Guajira, inclusive alcanzamos a hablar un poco del día de salida, pero la verdad las condiciones, la situación, la agenda muy apretada me impidió hacerlo, pero definitivamente, hermano, número uno, les felicito por el trabajo hecho allí, y número dos, el próximo viaje yo voy a hacer hasta lo imposible por acompañarlos porque me interesa el tema de La Guajira. Mire, me interesa tanto el tema de La Guajira que en este momento en nuestra congregación, en la Iglesia Bautista Central de Bogotá, hay un equipo de personas trabajando para un proyecto en La Guajira de ayuda a la comunidad. Ayuda médica, ayuda en servicios, ayuda en alimentos, ayuda espiritual, ayuda con Biblias. Así que, hermano, cuente conmigo. Y una vez más, gracias por la invitación para estar en el próximo proyecto con La Guajira. Pues impresionante, hablábamos al inicio de esta emisión, el resultado, ¿no?, de las elecciones del plebiscito hace ya un mes exactamente. Pastor, ¿lo sorprendió usted? No, así como a todos, le da la gloria a Dios. ¿Determina usted que Dios puso su mano en este resultado? Bueno, ese es un tema muy importante. La pregunta que me haces con respecto al plebiscito ha sido un tema caliente en toda la iglesia. El último mes ha sido un mes bien desafiante. La agenda ha estado súper apretada, las entrevistas. Esto del plebiscito sorprendió a todo el mundo. Yo podría decirle hoy que ni el gobierno, ni la iglesia, ni los del no, ni los del sí, ninguno de nosotros, ninguna de estas áreas, de estos espacios, tenía previsto un plan B. Así que en el camino, cuando la cosa resultó negada y el plebiscito no pasó, hubo que comenzar a construir muchas cosas. A nosotros nos tocó construir cosas también, las mesas de trabajo, construir las propuestas. Sobre el camino fue una maratón grande, hubo dificultades internas, hubo dificultades entre los líderes porque no todos tenían la misma posición, ni siquiera en el mismo sí todos están de acuerdo, ni en el mismo no todos están de acuerdo. Esa es parte de la democracia de la iglesia y bueno, aquí estamos tratando de confluir todo, de construir y de llegar juntos en bloque a una propuesta para que los acuerdos de La Habana sean corregidos. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pastor Edgar, conforme a este resultado, el gobierno nacional convoca a varios sectores de la iglesia cristiana, lógico, a Sedecol allí como ente central, como representante de la iglesia a nivel nacional. ¿Cómo se produce esta convocatoria? ¿Quiénes llama y quiénes se reúnen para dialogar primeramente con el gobierno nacional? Bueno, después del resultado del plebiscito, digamos que los medios, el rumor, las redes, le adjudicaron que el tema del no había sido más por la Iglesia Cristiana Evangélica. Es decir, los técnicos dicen, los votos de los evangélicos inclinaron la balanza hacia el no.
Yo creo que sí hubo cierta influencia de los evangélicos, pero también hay que tener en cuenta que esto no es solamente la iglesia evangélica, esto es de la sociedad civil, esto es de grupos que no están de acuerdo con el tema de los acuerdos de La Habana, la iglesia católica también tiene su aporte grande allí, así que no podemos ahora sacar pecho, Oscar, diciendo que nosotros somos una gran fuerza. No, yo creo que nosotros somos unos ciudadanos con derechos, con valores y con principios que decidimos decir o decidieron, porque usted sabe que la posición de SECOL fue: estamos por encima del sí y el no. Nosotros estamos por encima en el sentido que nuestros principios y valores no están si es sí o si es no, son los valores que están en la Escritura y eso determina. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues invitó a algunos líderes cristianos que habían sido definidos como el no para tener un diálogo con ellos y preguntarles: ¿ustedes por qué votaron el no? Y aparecieron entonces algunas de las propuestas o algunos de los elementos que queremos que se revisen y que están ahí en los documentos que hemos enviado a La Habana. Entonces el presidente tuvo varias reuniones, en algunas de ellas yo estuve, en otras no, y al final se entregaron unos documentos a la mesa para que sean llevados a La Habana, y estos documentos son de diferentes posiciones de la iglesia, pero cuando se hace un análisis resulta que estamos haciendo las mismas propuestas. ¿Eso por qué no se hizo en un solo documento? Porque usted sabe que la iglesia siempre sucede que se mantiene en posiciones de independencia. Yo soy este grupo, yo soy este grupo, y cada uno presentó sus propuestas. Creo que la iglesia evangélica llegaron unas 4 o 5 propuestas de 5 o 4 grupos que estaban trabajando por los acuerdos, por las correcciones a los acuerdos de La Habana. Y ahí estamos y por ahí vamos. Estamos esperando la respuesta del gobierno ahora a ver cómo implementaron esas propuestas. Después de esta reunión, pastor, ¿cuáles son los puntos específicos que ustedes le presentan al gobierno como propuesta para cambio, para que se incorpore allí en los acuerdos de La Habana? Bueno, hay un buen número de puntos, pero los principales, déjenme mencionar los principales. Uno, se está pidiendo al gobierno que se tenga en cuenta a las víctimas de la iglesia evangélica, las personas que han sido desplazadas en los pueblos, los pastores que tuvieron que salir por amenazas, los pastores que murieron. Ellos, la iglesia, las víctimas de la iglesia evangélica también necesitan ser visibilizados y necesitan ser restaurados. Entonces, si estamos hablando de restauración y de restitución, pues también la iglesia evangélica necesita que algunos pastores o líderes o sus familias se regresen a su pueblo, se regresen a su tierra y puedan tener su templo nuevamente, puedan tener el lugar donde estaban anteriormente. Todo eso significa restauración. Número 2, hemos estado hablando mucho del tema de la ideología de género. Ha habido una discusión muy fuerte al interior de la iglesia sobre este tema. Algunos dicen no hay, otros dicen sí hay, y bueno, se ha llegado a la conclusión que hay una plataforma preparada en este programa, en estas propuestas de La Habana para la ideología de género. Es decir, la palabra ideología de género como tal no está en el acuerdo, pero hay todos unos elementos allí estructurados para que la ideología salga a flote en cualquier momento. Entonces, ¿qué está diciendo la iglesia? Mire, no equiparen, que esa es como la justificación del acuerdo. No equiparen, no igualen la mujer, que es un derecho que tiene la mujer y que se está proponiendo que se visibilice, que se respete, que se dignifique. La mujer tiene todo el derecho a ser dignificada. Los evangélicos estamos plenamente de acuerdo con eso, por supuesto, pero no me relacionen, no hagan una equidad entre la mujer y el movimiento LGTBI o entre los homosexuales, con dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al acuerdo? Póngale la mujer y póngale el hombre. No enredemos, no metamos lenguaje simbólico, no hagamos cosas que enreda el proceso, ¿cierto? Entonces, el tema de la mujer como alguien que ha sido víctima de todo este conflicto y este enfrentamiento y todo lo que ha pasado en Colombia es válido. Ese tema es válido, por supuesto, pero le pregunto yo a usted, ¿qué relación tiene LGTBI con un acuerdo de paz en Colombia? Entonces ahí hay una cosa que no está como muy clara. El tercer elemento del cual hemos pedido al gobierno que se trate o se haga la revisión del acuerdo es que nosotros tenemos unos derechos ya
ganados, ya otorgados, que tienen que ver con la ley de libertad religiosa y culto. Y se está pidiendo que la ley de libertad religiosa y culto sea una ley que vaya transversalmente a todo el Acuerdo de La Habana. Es decir, que ahí aparezcan los derechos que tenemos los cristianos al tema de educación, por ejemplo. Que no necesitamos que de pronto nos violenten nuestros principios, los derechos que tenemos a educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestra fe, a educar a nuestros creyentes de acuerdo a nuestra fe. Entonces, otro tema que aparece es la educación. Nosotros no vamos a ceder la educación de nuestros niños. Seguimos diciéndole al acuerdo, respeten a los niños. Otro tema que está ahí vigente, que es importante tener en cuenta, es el tema de la dejación de armas. Nosotros no creemos que la dejación de armas sea el paso a dar. Ahí es que entregar armas, no dejar armas. Dejar armas significa que las dejo guardadas para cuando yo tenga de pronto algún interés nuevo o aparezca una nueva revolución, una nueva rebeldía contra las cosas que el gobierno hace. Entonces estos son algunos de los puntos básicos. Hay algunos más que se están tratando, el tema de la justicia restaurativa, el tema de las penas, el tema de la impunidad, el tema de los años de cárcel. Todo eso está ahí en ese paquete de revisión que ha hecho nuestra organización, en este caso SEDECOL, que es la voz unida de la Iglesia Evangélica en Colombia y que representa a más o menos unos 7 a 10 millones de creyentes en este país y que ahora está poniendo la cara por lo que está pasando en el país. ¿Cómo se eligen, pastor, los representantes que irían directamente a La Habana a presentar la propuesta de parte de la Iglesia Cristiana a la delegación de las FARC? Bueno, esto de los representantes que les dimos el nombre de garantes surgió de una mesa nacional de diálogo, es decir, invitamos a todos los líderes del país que estaban preocupados, que tenían dudas, inquietudes, preguntas y propuestas. Entonces, en esa mesa nacional de diálogo se llegó a la conclusión que íbamos a nombrar, se tomaron varias decisiones. La primera, vamos a nombrar 2 mesas de trabajo, una que tenga que ver con ideología de género y otra que tenga que ver con el tema de víctimas, una mesa de paz. Una liderada por la doctora Lila Palacios y la otra liderada por el pastor Pablo Moreno. Esas mesas trabajaron muy fuertemente, casi 3 días continuos, sobre el tema de qué es lo que queremos que se reforme en el acuerdo, qué es lo que queremos que se corrija en el acuerdo. Y ahí mismo, en esa Mesa Nacional de Diálogo, se pensó en la necesidad de que hubieran 3 personas que fueran garantes, es decir, una vez las mesas trabajaran, se entregaban los acuerdos, se entregaban los proyectos, se entregaban las correcciones, para que esos 3 garantes fueran ante el gobierno y presentaran estas propuestas. Pastor, antes de proseguir, confírmeme usted si hubo de parte de SEDECOL un delegado que también estuvo en La Habana con la delegación de las FARC. Esos 3 hermanos importantes, líderes de valor, de respeto, fueron invitados por el gobierno para ir a La Habana la semana pasada. Así que ellos fueron a La Habana en representación de algunas iglesias o algún sector de la iglesia evangélica en el país, no en representación de SEDECOL, porque su tarea de garantes terminó el 19 de octubre, que fue donde hicimos una gran convocatoria nacional para rendir cuentas de lo que hemos hecho hasta ese momento, y ahí terminó la función de garantes. En este momento, los 3 pastores son personas que siguen siendo importantísimas para la iglesia, pero tienen su posición ya particular. Y nosotros tenemos la presentación de nuestros temas que SEDECOL elaboró a través de la Mesa de Paz o la Comisión Nacional de Paz, liderada por el pastor Pablo Moreno, quien ayer se fue para La Habana a llevar las propuestas de SEDECOL. Bueno, precisamente tenemos aquí la declaración del pastor John Milton Rodríguez de Cali con relación al acuerdo que ellos habían establecido allí en un consenso de la Iglesia Cristiana en Colombia y que presentaba a nivel nacional a los diferentes medios de comunicación. Hoy las iglesias cristianas que promovimos el no al plebiscito, que representamos cerca de 5.000 iglesias en el país y quienes conformamos el Pacto Cristiano por la Paz, socializamos ante el ministerio un manifiesto con las propuestas que como cristianos consideramos deben ser tenidas en cuenta
para lograr un acuerdo nacional por la paz. Pues no debemos olvidar que la Iglesia cristiana fue determinante en el resultado del plebiscito, toda vez que detrás de un noble deseo de paz se encontraba un acuerdo que atentaba contra los pilares establecidos en la Constitución política y en la institución del Estado colombiano. Las propuestas presentadas el día de hoy tienen como principal objetivo establecer un nuevo acuerdo que recoja el sentir de las mayorías, haciendo necesaria la construcción de un diálogo en donde estemos todos representados, dando lugar al respeto de las libertades individuales y colectivas del pueblo colombiano, y que se reivindiquen los derechos de las víctimas, ajustándose a la institución del Estado colombiano y permitiendo modificar la Constitución solo para temas específicos que faciliten la desmovilización de las FARC. Seguiremos trabajando como la Iglesia Cristiana de Colombia, trabajando por el bienestar de nuestra nación bajo este pacto cristiano por la paz. Para todos, muchas gracias y muchas bendiciones. Pues ha sido trascendental lo que ha ocurrido con la Iglesia Cristiana en Colombia, que el gobierno nacional le tenga en cuenta, ¿no?, para una decisión tan trascendente para la historia en Colombia y lógicamente pues que concierne con la paz. Coméntenos, Pastor Edgar, ¿qué ocurrió allí en La Habana? ¿Qué comentan los delegados? ¿Cómo fue su experiencia, ¿no?, de tener este contacto directo con los representantes de esta organización guerrillera que ya pasará a la historia? Bueno, ya en el diálogo interno, digamos, entre la comisión que fue y La Habana y los representantes de la guerrilla, lo que ellos han informado, no de una manera oficial, sino en comentarios de preguntas así cercanas, de diálogo, cómo le fue, es que ellos dicen que fueron muy bien atendidos, que fueron escuchados con mucho respeto, que lograron como hacer cada vez más consciente a los líderes de la guerrilla del tema de ideología de género, y ellos dicen que llegaron a un acuerdo donde la guerrilla dice vamos a revisar ese tema de la ideología de género y eso vamos a definirlo no por género sino por hombre o mujer, para evitar conflictos, para evitar malos entendidos. Eso es lo que ellos expresan que pasó allá en La Habana. Por supuesto hablan de los otros temas, pero como las mismas declaraciones de los líderes guerrilleros, ese tema, los otros temas están en estudio. Creo que el tema que más se puso sobre la mesa fue el de la ideología de género y bueno, entiendo yo que también hay otro grupo de evangélicos, de personas representativas de la iglesia que ya habían hecho otro acuerdo sobre el tema de ideología de género. Así que aquí estamos, COL sigue siendo un facilitador de las muchas iniciativas que hay en el país. Ojalá cada día pudiéramos esas iniciativas como ponerlas por un solo camino, por una sola puerta, para que lleguemos con un solo mensaje. Y así seguramente vamos a ser mucho más creíbles. Eso es lo que dice Jesús en la palabra, ¿no? Él dice que seamos uno para que el mundo crea. Estas separaciones, estas tareas individuales, estas tocadas a la puerta cada uno por su lado, el desfile que se ha estado haciendo hacia La Habana, no es bueno para la iglesia. Pero pues bueno, un día vamos a entender que tenemos que entrar por la misma puerta y tener el mismo lenguaje y el mismo mensaje. Pastor, de los puntos presentados a la delegación de las FARC, coméntenos cuáles aceptaron y cuáles objetaron. No, fíjense que es que esto tiene mucho que ver como con estilos políticos. Las veces que yo me he sentado con el presidente de la República, él me ha dicho, no, eso no es cierto, eso no es así, no estoy de acuerdo, ¿a usted le pareció? Siempre se dan explicaciones desde la línea del gobierno. Siempre se dice, bueno, creíamos que no era así, ¿cómo lo están interpretando ustedes? Vamos a revisar el tema. Igual, ustedes saben que la gente de la guerrilla son políticos. Entonces ellos no entran en controversia, no van a decir no estamos de acuerdo, olvídense, este cambio no se va a hacer, el tema de ideología permanece. Siempre la respuesta es vamos a estudiar, vamos a mirar, vamos a ver la posibilidad y uno se viene con ese vamos. Precisamente ahora es el problema que la iglesia va a tener y es revisar hasta dónde nuestras propuestas han sido incluidas en el acuerdo para hacer una reformulación del acuerdo o un nuevo acuerdo. Y bueno, ahí tenemos que estar nosotros muy pendientes
de si realmente se hicieron las revisiones y si se incluyeron, o todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora quedó en eso, en tratamiento político, en bienvenido, tómese aquí el cafecito y bueno, vamos a ver qué pasa. No, tenemos que ser como iglesia muy cuidadosos de revisar que todo el esfuerzo que hemos hecho realmente concluya en un cambio en la terminología y en la profundidad del acuerdo. Pastor, después de esto, ¿qué viene? ¿Continúan las reuniones de los delegados de la Iglesia Cristiana con los representantes del gobierno? ¿Hay otra cita con las FARC en La Habana? ¿Qué pasará de acá en adelante? Bueno, Oscar, los pasos a seguir, ahora mismo estaremos esperando la reformulación, la corrección a algunos asuntos claves del acuerdo, y entendí y estoy entendiendo en estos días que el presidente está muy inclinado a llevar esto al Congreso, para que sea el Congreso el que le dé ya el visto bueno. Esa ya es otra estancia, la iglesia ahí no tendrá posibilidades. Necesitamos ahora hablar, si me habla de pasos, hablar con los políticos cristianos que están en el Congreso para que ellos estén muy ojo visor sobre el tema de la inclusión de nuestras propuestas. Y bueno, después del acuerdo, después de que el Congreso apruebe o desapruebe, yo creo que van a aprobar porque este es un tema mundial, es un tema nacional, este es un tema de que el presidente ya recibió un reconocimiento como Premio Nobel de la Paz. O sea, ellos van a pensar más en temas de país, en temas de nación, en temas de imagen internacional y seguramente lo van a aprobar. ¿Qué sigue? Bueno, sigue lo que hemos llamado el post-acuerdo, el post-plebiscito o el post-conflicto. Yo prefiero usar la palabra el post-acuerdo. ¿Qué significa? Que ahora hay que implementar todo lo que está en el acuerdo. Y una de las cosas que seguramente se van a dar es la concentración de los guerrilleros en sectores veredales. Y ahí nosotros creemos, por lo menos en mi propuesta, que los sectores veredales que estén cerca a ciertas iglesias cristianas evangélicas comiencen a hacer un trabajo de acercamiento a estos sectores para que los guerrilleros que no conocen de Jesús tengan la oportunidad de tener diálogos en torno a la vida espiritual. Estas personas han sufrido mucho, los guerrilleros, hay personas que han vivido años en el monte, que han estado muy solos, ausentes de una familia, y ahora estas personas, creo yo, van a estar muy sensibles a la palabra. Así que una de las tareas que tenemos que hacer nosotros es esa. Y por otro lado, la iglesia tendrá que estar construyendo también con el gobierno algunas políticas, algunas estructuras, algunas estrategias para ayudar a todo esto del posconflicto, que va a ser sumamente difícil, porque es lo que se va a llamar la corrección, el análisis, la implementación. Esa es la palabra más adecuada, implementar. Implementar nos va a demandar mucho trabajo. Así que la iglesia tiene que preparar ahora para el post-acuerdo y vamos a ver cómo sale todo. Pastor, la doctora Vivian Morales, senadora de la República, también viajó a La Habana con su esposo, el doctor Carlos Alonso Lucio. ¿Usted sabe algún comentario, no sé, que ellos hayan realizado con relación a esta visita ya como ella representante del Senado de la República? Bueno, la doctora Vivian Morales, como ustedes saben, ha sido una persona de la iglesia, ha estado siempre muy interesada por los valores de la iglesia, y su esposo Lucio también. Y bueno, ellos, no sé, tomaron la iniciativa personal, particular o en representación de algún grupo para ir a La Habana, y el resultado, lo que dicen los medios de lo que ellos hicieron, es que ellos lograron también un acuerdo con respecto a la ideología de género. Seguramente discutieron muchos otros temas, pero el que más se está manejando en medios es ese, que hicieron un acuerdo con el tema de la ideología de género. Entonces, mire usted, los tres garantes, los tres exgarantes hicieron un acuerdo con ideología de género. La doctora Vivian Morales hizo un acuerdo con su esposo por la ideología de género. Entonces, hay varias presiones, digamos, de grupos sobre el mismo tema. Yo espero que realmente eso quede implementado en el acuerdo. Ese es el punto que ahora
nos preocupa como iglesia y agradecemos a todo su esfuerzo de estar presente, de ir, de hablar en nombre de la iglesia. Lo que nos gustaría es que un día podamos tener una sola voz que represente a la iglesia a través de todas estas personas que están tan interesadas en los cambios y transformaciones de la nación. Pastor Edgar Castaño, presidente de SEDECOL, muchas gracias por siempre estar atento a nuestro llamado, a nuestra solicitud, a estar de acuerdo con nosotros en muchas cosas y de verdad que lo apreciamos aquí muy positivo. Una pregunta final, Pastor Edgar, a nivel personal. ¿Cree usted, Pastor Edgar Castaño, como presidente de SEDECOL, que pueda haber paz sin justicia? No, indudablemente no puede haber paz sin justicia. La justicia, y desde la Escritura ese es un principio, la justicia es el fundamento, es la plataforma de la paz. Cuando no hay justicia, no hay paz. Y ahí es donde está un poco el problema de la justicia restaurativa, porque se va a aplicar una justicia especial, no la justicia ordinaria, si hablamos de la justicia pues de los hombres. Entonces, ese es un tema donde nosotros como cristianos vamos a tener que trabajar muy duro, porque hay que buscar que cada día la implementación del acuerdo esté rodeado de elementos muy fuertes de justicia, de ser justos, de reconocer, del criterio de la verdad, del perdón, de la restauración. Todo eso es parte, yo diría, de la mesa de los creyentes, de los cristianos, porque si alguien puede hablar de perdón, si alguien puede hablar de justicia, somos los cristianos evangélicos, porque tenemos unos altos niveles de justicia. Claro, algunos nos critican. ¿Qué justicia hablan ustedes si ustedes están persiguiendo a los homosexuales, al LGTBI? Nosotros no estamos persiguiendo al LGTBI, nosotros estamos pidiendo que se nos respeten nuestros derechos, porque el LGTBI ha querido violentar nuestros derechos al punto de quererse meter en nuestras instituciones educativas para enseñar a los niños, para que se inclinen, para que caminen, para que se enfoquen en el homosexualismo, y eso no lo vamos a permitir, porque para la Iglesia Evangélica Colombiana la familia es sagrada, los niños son sagrados, nuestra educación es un derecho que tenemos a educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores, y ahí está la lucha, ahí está el enfrentamiento, y vamos a seguirlo teniendo, porque no vamos a ceder. Por eso yo digo que SEDECOL está por encima del sí y el no, porque lo que nosotros defendemos son los derechos de la familia, los derechos de los niños, los derechos de la educación y los derechos que ya hemos ganado con la Ley de Libertad Religiosa y Culta. Ok, Pastor, muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento por su apoyo siempre a este programa. Realmente consideramos que si Dios está en el asunto, pues vendrán buenos vientos para nuestra nación. Consideramos que el Señor Jesucristo es el Dios de Colombia, así que todo va a estar bien y esta paz seguramente tocará inicialmente los corazones de muchos compatriotas y también pues, comenzará a surgir un aire diferente en nuestro país. Así que nos reencontramos muy pronto, Pastor Edgar Castaño. Muchas gracias. Oscar, gracias por invitarme. Estoy muy contento de compartir con usted y a sus televidentes, a Muy Positivo. Gracias por la oportunidad de compartir estas preocupaciones. No se ha resuelto todo, estamos en el camino y necesitamos mucho la oración de la iglesia para que Dios nos dé sabiduría. Que Dios te bendiga, Oscar. Gracias por la invitación. A ustedes, apreciados televidentes, muchas gracias por su fiel audiencia. La invitación para el próximo lunes, 1:30 de la tarde, aquí, por el Canal 1, especiales de Muy Positivo. Feliz tarde, gracias.